no tiene la capacidad reproductiva de cantar dos voces al mismo tiempo. Imagínense cantar una partitura. Entonces cuando algunos, me dicen, maestro, es que la audición interna, sí, a lo mejor, no sé, yo no soy yo quien para calificarlo, pero ¿cómo compruebo esa audición interna? Cuando tenemos una partitura, y el otro día me decía un amigo, que cuando yo, me dice, porque yo estoy seguro, me decía, cuando tú la lees te suena en la cabeza. Me decía, ¿de dónde sacaste eso? Eso me lo puedo imaginar, y se los digo. Por ejemplo, hay violinistas ahí, sí, bueno, Javiera, no veo a otro, pero voy a ver otro. Eso lo puedo hacer si acaso tomo, a ver, tercera partita de violín, de Bach, y les puedo decir, ya, sin música, sin nada, mi, re, mi, si, sol, si, mi, fa, mi, re, mi, si, sol, si, mi, fa, sol, la, sol, etc. Si me dicen la alemán de la chacona, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, etc., lo puedo hacer. Una voz. O si me dicen, ahora cánteme la fuga de la sonata en sol menor, hasta ahí llegamos. ¿Me entiendes? Entonces, en el violín se puede reproducir. No se puede reproducir en la flauta ni en el instrumento de viento. Entonces yo digo, hay muchos colegas, jóvenes estudiantes, que creen que saberse la partitura es saberse la cancioncita. Entonces cuando escuchan, ¿cómo suena esto? ¿Cuáles son las voces secundarias? Ahí es donde está el problema. Entonces, para descifrar, ¿no? Y aquí uno tiene que aprender, yo creo que es lo primero. Así como se toca un instrumento, lo primero que tiene que saber aquí es saber leer. Porque el fagotista no puede tocar el fagot si no lee la llave fa. Para decirlo en términos bien claros. Pero ¿cómo leo yo entonces? Y eso también hay un sistema. Y ahí es donde yo quisiera que me ayudara ahora Javiera o Verónica y pusieran el ejemplo 1 que yo les tengo para que todos lo compartan y yo les diga de qué se trata. ¿Sí, Javiera? Sí, inmediatamente. Solamente quería señalarle que a veces la señal decae un poco y hemos escuchado en algunos momentos un poco entrecortado. Ya. Me imagino que si se realiza una pregunta o algo, alguien pedirá que repita la pregunta, ya sea No, porque la señal se cayó o algo. no hay Solo problema. quería señalarle eso. El Ya. ejemplo 1. Sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Se puede ver bien? Sí, por lo menos lo veo bien. Ese es ¿cómo se dice? Un ejercicio, ¿no? Es un estudio de un libro de lectura de partituras. Mire con qué sencillez empieza. Empieza con una llave de do en primera línea, y una llave de sol, tan simple como eso. Entonces ahí viene una cualidad de nuestra mente, también lo ocupan los pianistas cuando tocan llaves de sol y llave de fa. Pero aquí ya no hay llave de fa ni la de sol está abajo, este es un enredo. Pero llave de do en primera, que es llave de soprano. Entonces, esto es mi entretención, digamos, o mi ejercicio. Y lo voy a hacer muy lento porque sé que el sonido se confunde a veces. Y este teclado, mira. Por ejemplo, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que hacer un director de orquesta leyendo esas llaves?
Después, ¿no? Tengo otro ejemplo, que es adelante por favor Javiera, que es el número 30 creo. ¿Sí? Aquí ya lo encuentro ya. Aquí está. ¿Lo puedes poner, por favor? Ese libro que le estoy mostrando, lleva... No, ese no es. No, no, el 30. Ya. Es que estoy diciendo dos. Ese libro que yo le estaba mostrando, ¿no? Es un libro para empezar, digamos, a aprender a descifrar. Y es un ejercicio que a mí me gusta porque hace trabajar la cabeza. Recién estaba tocando 2 llaves, pero para leer una partitura tengo que poder leer 7 llaves. Por ejemplo, ahí tiene el ejercicio número 30, que es el Richard Strauss, ¿no? Entonces, claro, muchos muchachos que empiezan, nadie dice, pero ¿cómo sol, do, re, eso? Está bonito eso, ¿no? Pero resulta que hacer con los fa hay que crear la llave para que uno pueda leer. Porque ya saben que el sol no suena a sol. ¿Mm? Suena exactamente. ¿Qué nota suena? Felipe, sabe Juan Pablo, ¿no? Sí, maestro, suena un do. Un do, eso, ¿ves? ¿Ya? Suena un do. Entonces quiere decir que pasado el acorde de el principio, el fa mayor, y empieza. ¿A qué tono pasa? A re mayor. Dice la segundo sistema, dice en corno en re. Ahora el sol que está escrito, ¿m? Ya no es sol, ni es fa como está, son las mismas notas de arriba, sino que ¿qué nota es, Juan Pablo? En corno en re, un sol, ¿Un la, maestro? un la. Entonces, está el re mayor. ¿Se da cuenta? Con la misma nota ya sonó de otra manera. De manera que ya llevo llave de sol en primera, llave de sol, llave de do, transporte de fa y transporte de re. En estos pequeños ejercicios. Cuando tenemos, por ejemplo, el ejemplo que viene, Javier, el número 35. El número 35 es un ejemplo de Mendelssohn, que todos conocen, pero yo me estoy poniendo en el caso de que es una partitura nueva para nosotros, que nosotros nunca hemos tocado, que nosotros no sabemos cómo suena, que no podemos cantar separadamente, arpegiadamente, sí, pero simultáneamente no podemos cantar todo. ¿Lo tiene, Javiera? Un segundo, maestro. Ya, Un segundo. es el 35. ¿Mm? Entonces, a esto los instrumentistas de instrumentos transpositores, digamos, corno, ¿no? Trompeta, todo lo pueden hacer sin problema. Pero el problema de uno es que tiene que leer todo al mismo tiempo. O sea, como les decía, al principio está bien, el sol, al principio era la, después resulta que no es la, resulta que es fa, en fin, ¿se da cuenta? ¿No? Entonces, eso varía mucho respecto de la llave que se usa para leer y poder tocar en forma simultánea. ¿Lo encontraste, Javier? ¿Felipe tampoco lo tiene? No, maestro, yo no lo tengo. ¿A tú no lo tienes? ¿Mm? ¿Y Verónica dónde está? Deme un segundo, maestro, yo lo ayudo. Ya. ¿Mm? Es poner el ejemplo número 35. ¿Mm? Bueno, por mientras lo encuentran las damas.
el 35 simplemente mostraba una otra tonalidad, porque estas tonalidades todas, por los transportes, están sacados del corno con llaves de fa, con llaves de, ¿no? Ese mismo es. Entonces, ahí ustedes tienen, ¿sí? Tienen en el primer sistema, tienen fagotes. Sí, deja eso, ahí, déjalo ahí nomás. Ahí está bien. Tienen fagotes. Y abajo dice corno en mi. O sea, el sol que antes era un re, o era un la, o era un do, ahora ya no es. Ahora, ¿qué nota es, Juan Sí. Pablo? Es un sí, ¿no? Entonces uno dice, lo de arriba, ¿no? Es fagotes, como digo, que está en la llave de fa. Y después en llave de sol, donde el sol ya no es un sol, es un sí. Entonces esto... etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces, ese estudio es que yo creo que hay que tener. Y que hay que tenerlo para poder saber cómo las cosas suenan. No es posible. No es posible que uno vaya a una orquesta por primera vez y ahí descubra cómo suena lo que lleva. ¿Qué pasa? Sigamos, Javier. Quiero que me pongan el ejemplo 1. Ahí están seguidos los tres, son ejemplos 1, 2 y 3. Cuando los ejemplos 1, 2 y 3, yo en realidad los recorté y les saqué la parte de cuerda, porque la parte de cuerda es simplemente el arpegio de la armonía, ¿no? Pero eso es. Ese es el ejemplo 1. ¿Cómo lo hacemos? Déjalo ahí nomás, por favor. ¿Cómo lo hacemos cuando recibimos eso? Chicas? Por primera vez tenemos que traducirlo. Entonces sacamos la cuenta de a uno o cómo el tema. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde uno tiene que poder reducir y saber cómo todo suena simultáneamente, ¿no? Ese es el primer coral. Y suena así. Ahí está. El segundo coral. Es el ejemplo 2. Porque esto sigue. El segundo coral. Siempre son, les digo, los instrumentos, en este caso, bronces. ¿Ya? Estoy esperando que me pongan el segundo coral para hacerlo. Y después viene el tercero. ¿Eh? Son 3. Ya les voy a decir por qué son 3. Ese es el tercero. Aquí está. Ese es el segundo coral. ¿Y el tercero? Aquí va el tercero. El tercero. Ahí están los 3 corales, ¿no? Entonces, lo conocemos, sácalo nomás, Javiera, lo conocemos armónicamente, pero eso es un conocimiento armónico. La otra cosa es lo que quiere decir. La única manera de poder resolver eso es, perdón,
Se sienta uno pacientemente, aprende a leer desde las llavecitas que yo le dije al principio, que significaban prácticamente nada. Busquemos el último ejemplo del Urlicht, Javier, y lo tiene que descifrar con su pianito, con el órgano, con no sé. Porque de otra manera, yo la verdad es que yo entiendo la intuición, y entiendo el oído armónico, entiendo toda esa parte. Pero yo al menos no sé hacerlo de otra manera. No puedo. ¿No? Porque tendría que decir, para darme la cuenta de esto, tendría que estar cantando. Oh, lo quiero ver es una partitura, estudiarse una partitura, ¿sí? Cuando van a terminar, nunca. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, el último ejemplo que les pongo para citarles bien este tipo de lectura que hay, ¿no? Es el último, Javier Mahler. Rodrigo. Ahí está. Es una introducción a un lied que también es parte de la segunda sinfonía, pero es parte de los líderes del Wunderhorn, ¿no? Este tiene texto, ¿no? Es para alto, ¿no? Entonces yo me imagino aquí, ¿eh? Vemos esto y dice, bueno, ¿qué es lo que hago aquí al principio? Saco la nota por los sonidos, por arpeggiándolo, imposible. Entonces con las llaves que fue aprendiendo en ese sistema, en ese estudio que le dije, yo puedo decir que esto lo puedo leer. Y ahora empiezan las trompetas. ¿Se da cuenta? ¿No? Los pedales los puedo agregar, por supuesto, pero lo fundamental es sonido de trompeta. Sácalo nomás, Javier. Cuando tengo eso hecho en toda la partitura, cuando está resuelto técnicamente, auditivamente, entonces recién, igual que cualquier persona que toca un instrumento, recién puedo entrar al campo de la música. Quizás la explicación fue un poco larga, pero yo creo que valía la pena porque muchas personas que no están relacionadas directamente con la música, dicen, bueno, ¿y qué es lo que hace el director de adelante? ¿Qué es lo que el monito o qué es lo que hace? Y de esto no hay ningún estudio de que cómo lo dirijo esto. Porque a mí hay una palabra que mis alumnos cercanos saben que me carga y que no soporto, que es gesto, géstica, no soporto eso. Eso tiene que ver con coreografía, que he visto mucho así, ¿no? Así, ya, tiene mucho que ver con eso. Elian también lo sabe, ¿no? Entonces, cuando uno ve a los grandes y verdaderos maestros, y uno dice, este caballero que ni se mueve, ¿cómo suena esto? ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Dónde está eso? En la cabeza está, no está en las manos. Porque para eso mejor estudiamos ballet o coreografía o no sé qué. Pues. Pero bueno, las cosas dan hoy por hoy para todos los gustos, ¿no? Yo reconozco que a esta tierna edad, ¿no? Me confieso como de la vieja escuela. La vieja escuela que sabe lo que se hace por dentro. Porque es fácil aprenderse la cancioncita. Pero otra cosa es el manejo de las voces secundarias y de qué es lo que pasa entre medio. Cuando Juan Pablo, que estaba menor, más de lo que está ahora, le enseñaba estas cosas, ¿qué es lo que tocaba? Las 4 estaciones, ¿te acuerdas? Las 4 estaciones del piano. Sí, para que aprendiera a leer. Y ahí está. ¿Aprendiste ya? Sí, ya. ¿No? Entonces, eso es lo que yo tendría que decirle respecto a lo básico
porque hay otros aspectos que son de instrumentación, en fin, son otras cosas, ¿no? Pero básicamente, saber cómo las cosas suenan, ponerlas en la cabeza como suenan, no las va a poder reducir nunca, pero cuando te toquen, los corales, entre paréntesis, eran de la romántica de Bruckner, cuando te tocan, entonces tú escuchas en la orquesta, por ejemplo, entonces, no, ese no es así, porque ese no es un acorde aumentado, es una cuarta, sexta, re bemol mayor. Entonces, no es que se sepa todas las notas, se sabe la armonía. Se sabe cómo no debe sonar. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un trabajo previo y hay que tener siempre los que son jóvenes como Juan Pablo y están empezando y otros que estarán que no los veo, hay que tener siempre el respeto de no llegar a la orquesta a ver cómo suena esta cosa. Eso es una estafa. Hay que llegar con todo en la cabeza clarito, porque después de todo, no es usted el que toca, son los músicos de la orquesta los que tocan. Ya, eso es Felipe. Queremos abrir espacio por si alguien quiere realizar alguna pregunta, ya sea levantando la mano o a través del chat, o si Felipe quiere también. Hola, hola maestro. Hola, hola, querido. Maestro, ahora, una vez que usted ya piensa todo esto previo, al llegar al momento, entonces, ¿qué es lo primero que pasa al pararse en el podio y digamos, al enfrentarse a la orquesta en ese primer momento? Susto. No, no. Afortunadamente nunca supe qué es lo que eran los nervios, así, en ese sentido. Yo me pregunto, querido Felipe, queridos amigos, yo me pregunto, es decir, vamos a un ensayo. Aquí voy al ensayo. Todos los músicos tocan su parte. Tengo la linda experiencia que nuestra orquesta del teatro regional nunca ha llegado el lunes ahí a estudiarse las notas. Está todo. ¿Y qué pasa de ahí para adelante? Entonces, ahí es donde empieza el mundo que le llamo yo el mundo de las ideas. Y para hacer esto hay que tener ideas, hay que tener formación. Yo diría que se maneja un cierto grado de cultura que es necesaria, obviamente, para todo lo que hacemos nosotros, todo, no solamente yo, todo. Entonces, cuando yo voy a los ensayos, antes decía yo, bueno, voy a ir y voy a lograr esto, y hoy día va a salir el, qué sé yo, el primer movimiento, esto, el segundo, mañana haré el segundo, en fin. No, ahora ya me convencí plenamente que no. Yo le pregunto un ensayo a ustedes, a Felipe, o al que quiera contestarme. ¿Un ensayo es hacer música? ¿Quién me contesta? Sebastián Rojas, Sí, maestro, todo el rato, todo el tiempo ¿sí? en música. Ya. Y muchas gracias por sus palabras. Muy No, hombre, agradecido. no tiene nada que agradecerme, pero te digo sinceramente, esta no es la verdad. Esta es mi verdad. Como te digo, reflexiones. Bueno, ahí discrepamos, no es música. Un ensayo no es música. ¿Sabes por qué? Querido Sebastián, porque no hay continuidad. La música se da en el tiempo y en el espacio. Partimos del silencio, recorremos una trayectoria de A al punto culminante y descendemos al punto final. Si nosotros estamos parando a cada rato, se acabó esa continuidad. Si estamos haciendo ahí correcciones de cualquier tipo, se acabó la continuidad.
Decía el maestro Chelividad que decía, un ensayo es decir 1000 veces que no por una vez sí. Pero ¿qué significaba ese decir que no? No que no por molestar nomás, sino que un ensayo es un momento, por decirlo de alguna manera, reduccionista. ¿Qué quiero decir con eso que parece tan complicado? Quiere decir que reduzco en el ensayo todo lo que está escrito en la partitura para hacerlo entendible, audible a quien va a escuchar. Y no solamente a quien va a escuchar, sino que también a los músicos de cualquier orquesta que esté. Yo no voy a decir aquí piano, allá forte, eso lo pueden leer todos. Pero qué lindo un ensayo, como he hecho tantas veces con los muchachos en Talca, cuando todos llegan a entender cómo está hecha la obra. Entonces, eso es lo que yo creo. Yo creo que ahí está el asunto. Cuando todos podemos entender. Y eso, Felipe, contestándote, es lo que yo espero. No lo que se ve mejor así o se ve mejor así. No. Esas son superficialidades. Que ojalá cuando termine, oye, qué increíble estos corales. Ah, ahora entiendo por qué se hizo esa inflexión. O por qué esto fue así o fue así. O por qué, como les digo tantas veces, esto está muy bonito, pero está sonando al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Que las voces secundarias no pueden ser principales. Por ejemplo, las veces que hemos trabajado ecualización, por ejemplo. Entonces estoy deteniéndome a cada rato, ¿te das cuenta, Sebastián Rojas? Y cuando estoy deteniéndome perdí la continuidad. No hay música. Ya, Felipe. Maestro, respecto a esto último del proceso de ensayo, tenemos una pregunta de Iván Carrasco que dice, pero pero el trabajo de ensayo no es el reflejo del concierto, es el proceso de construcción musical, las escenas por separado. Esa es la pregunta, maestro. Buena pregunta. A ver, supongamos, Iván, que, y a todos, ¿no? Supongamos que hacemos un ensayo ahora y que el director, ¿no?, está pasando un mal momento, tiene, qué sé yo, no sé, está enfermo, está enojado, no sé lo que usted quiera. Y realiza un proceso con base en un material que está dado. Él tiene una forma de enfocarlo hoy día. Mañana va a estar dichoso y feliz de la vida que acá, y seguramente va a acelerar sus tempos, etcétera, etcétera. Con esto estoy diciendo simplemente que la música, el fenómeno musical, y con mucho gusto entraré en eso en la segunda parte cuando quieran, el fenómeno musical es irrepetible. No se puede, porque pues lo que soy yo en este momento, no es autorreferencia, no soy yo, sino que lo que es uno lo que es uno en este lugar, en este ser que es uno y en este tiempo. Eso parece un poco Heidegger, pero no me voy por ahí, ¿no? Entonces, esas condiciones, esas circunstancias en que se dio el fenómeno musical hoy, ya en un momento más, ya no van a ser. No van a ser. Por ejemplo, un pianista viene y dice, bueno, me tocaba un concierto tanto, lo aplaudieron, que se tuvo mucho éxito, y toco un bis. Toco ese bis. Y pongámonos en el caso de que tuviera que repetir ese bis otra vez. Ya no es el mismo ya. Ya lo estoy escuchando con una conciencia de que ya lo escuché ya una vez ya. Entonces, ahora mi conciencia perceptiva es diferente. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo creo, Iván, que en los ensayos, como decía,
Sí, está la construcción del esqueleto, el camino por donde me voy a ir. Pero lo que permite que exista música, ¿no? Que exista una interpretación, es la continuidad. Y esa interpretación que logres el viernes. Nosotros tocamos muchas veces el jueves y mucho, y Elian sabe eso. Elian, ¿cuándo saben las dos cosas iguales las dos veces? Nunca. Es imposible. Y aunque la orquesta, digamos que tocara perfecto, cero falta, es que no es una cosa de falta, de errores. Es una cosa de todo el tiempo que se vive y en qué circunstancias eso fue reproducido. Jan. Hola, ¿qué tal? No, simplemente una acotación, una pequeña acotación. La técnica se estudia en frío, sin pasión, y la música sin pasión ya sabemos lo que es. Quiere decir que en un ensayo muchas veces hay que concentrarse en la parte técnica de la música. Y la técnica se estudia en frío, no se puede estudiar. Y esto no lo saco en realidad de la música, sino de la práctica de artes marciales. Porque para hacer bien una técnica de arte marcial hay que repetirla 3.000 veces. Y bueno, los antiguos maestros japoneses y demás, sin pasión, con la cabeza fría. Ahora, en el momento del combate hay que poner todo el corazón y nada de la mente. Y en el momento de la preparación del combate es puramente. No hay que poner el corazón, no nada más. Bien. Gracias por tu aporte. Adelante, Felipe. Maestro, Javiera. quería leerle algunos comentarios y algunas preguntas que están en el chat. Por favor, con mucho gusto. Tania nos comenta, lo que enseña el maestro es justamente lo que los grandes maestros hicieron. Bach conocía todas las llaves, leía todas las llaves y podía escribir en todas las llaves. Gran escuela. James nos dice, una pregunta para el maestro. ¿Cómo hace usted para balancear los acordes? Por ejemplo, en el ejemplo de Bruckner. ¿Con cuál nota se empieza, etcétera? Dice, espero que me entienda porque yo hablo inglés. Sí, James Ackley, mi excelente amigo y trompetista norteamericano. Sí, hoy día no lo veo en la pantalla, pero por ahí debe estar. Y ya, te respondo. Yo tomé esos tres corales, que en realidad un solo coral dividido en tres partes, ¿no? Pero esto, querido James y queridos amigos, no tiene que ver digamos ya, en la interpretación de la música de Bruckner, ya no tiene que ver solamente con la armonía, o como tú ordenas. En todo coral, aún en su verticalidad, aún hay un fraseo. Y ese fraseo tiene que ver con un concepto que yo la verdad es que veo poco aplicar a veces. Lo he visto en los grandes maestros. Y es un fraseo armónico. O sea, así como fraseamos una melodía, la armonía también tiene fraseo. ¿Por qué? Porque la armonía produce tensiones y distensiones. Entonces, en un ejemplo muy simple, yo he escuchado, y ustedes seguramente han tocado o han escuchado, ¿no? Algún final de, a ver qué se me ocurre, a ver, un requiem, ¿no? Cuando termine el lacrimosa del requiem, y si mal no recuerdo, viene la cadencia plagal y suena, o sea, donde la tensión está en el cuarto grado, resolución. Sin embargo, yo voy a escuchar los requiem por ahí y siempre ponen un acento en la E que enfermante, amén, pero es armónicamente al revés. Y sobre todo que es un instante
amén, así sea, ojalá, ¿verdad? De recogimiento. Entonces le damos una expresión falsamente extrovertida, cuando es todo lo contrario. Es una demostración de armónica, de tensión y distensión. Lo que dice James de los corales. Bruckner, el compositor al que yo adoro, por ahí se inventaron que yo era especialista, les dije el otro día. No sé quién se inventó esa, yo no. Yo no soy especialista en nada. Yo soy estudioso nomás de estas cosas. Entonces, James, si toco el coral que está haciendo de la romántica, yo puedo tocar esto, escúchenlo. Qué música más estupenda, ¿no? Entonces eso no dice nada. Pero sin embargo, hay una tercera menor descendente. Y las terceras menores descendentes resuelven abajo. ¿No es? Ya. Entonces, cuando tengo claro cuál es la voz conducente del coral, ¿y qué es esa? Entonces viene la armonía. Perdón. ¿Se da cuenta? Después que se pasa la línea, digamos, conducente, cuando tenemos, se la repito, ¿eh? ¿Qué hacemos? Viene el siguiente. Eso no es música para nada. Es música cuando se relaciona. Y aquí está la relación con la armonía. ¿Se da cuenta? Y la última parte conducente del coral, que armónicamente suena. Y conclusión. Así se hacen los corales. Ahora, si acaso suena la tercera o suena el bajo por encima de la voz conducente, está mal. Es que lo que hay que entender, y eso lo saben mis queridos muchachos en Talca, lo saben perfecto, que el forte no es forte para todos, porque simplemente no es comparable. Porque no es comparable el forte del tercer trombón tocando ahí abajo, ¿no es cierto?, que es la tercera cuerda del violín, segundo. No es comparable. Entonces hay que entender lo que es la relatividad de la dinámica. ¿No es cierto? Entonces, volviendo a esto para terminar, ese fraseo, el otro, y culminación, ¿no es cierto? Cuando se abre hacia el sol mayor al final, ¿por qué tiene más tensión? ¿Por qué sol mayor nomás? No, ahí viene la enseñanza. Una cosa es la armonía y la otra cosa es cuando estudiamos, cuando sabemos que Bruckner era un músico profundamente religioso. Qué hermoso eso de poder decir, todo lo que hago en el día lo hago por Dios y para Dios. Una especie de, un místico. Entonces cuando se encuentran eso, uno escucha, yo he escuchado muchas veces, esos corales porque tienen que sonar a todo lo que da, porque para eso es coral y para eso están los vientos, para que toquen a todo lo que da. ¿Qué es eso? Es una idiotez. Lo que pasa es que pocos se preocupan de cuál es la simbología de eso.
y por qué el tercer acorde se abre al sol mayor y por qué es el punto culminante. Y yo te voy a decir, primero, porque Bruckner como compositor muy, muy religioso, católico, etcétera, místico, el primer coral, que es una tonalidad muy pastosa, eso encierra el misterio para Bruckner de la Santísima Trinidad. Ese es el Padre. Después, el Hijo. ¿Y qué es lo que está en lo superior? El Espíritu Santo. Entonces, no lo estoy interpretando yo. Estoy diciendo lo que está escrito, ¿no? ¿Entendido? Bien, adelante. Maestro, y antes de irnos a la pausa, Diego Ortiz pregunta en el chat, maestro, cuando se trabajan obras grandes como el Requiem de Britten, por ejemplo, ¿se trabaja con un equipo o igual el trabajo es en solitario? El trabajo de uno en realidad es solitario, ¿no? Es como decir, ¿no? No veo a mi amiga Cecilia por ahí. Aquí la veo, sí, ¿no? Sí. Ella sabe muy bien, Cecilia, ¿no? Y otros que del teatro, pues yo creo que el trabajo del director es bastante solitario y tiene que ser necesariamente así. Pero cuando llega el ensayo, en el caso de la ópera y de lo que está diciendo, Britten, el Requiem de guerra y todo esto, ¿no? Evidentemente el trabajo está muy repartido. Las veces que me ha tocado hacer ópera con Cecilia no sería posible si ella no hiciera todo el trabajo previo. Y si no trabajáramos juntos, después poniendo de acuerdo qué vamos a hacer con todo este grupo. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente, además, en una instrumentación tan grande como el Requiem de guerra, desde cuarteto, desde orquesta de cámara, desde aquí, desde acá, evidentemente, si eso no. Además, tengo dos manos y una cabeza nomás. Pero en algún momento, te das cuenta, en algún momento depende de uno. No de uno como persona, de una persona, quiero decir, ¿no? Entonces, toda esa colaboración está bien. Por ejemplo, la segunda sinfonía de Mahler, cuando se arma el enredo, la fanfarria de trompeta y de todo eso, bueno, es necesario que haya un maestro, llamémoslo interno, como se llama en la ópera, que lo pueda hacer, ¿no? Así que no, el trabajo es compartido. El problema, más que el trabajo, querido Diego, es que la creación aquí no es muy colectiva, que digamos. Aquí es individual la cosa. Bueno, sigamos. Jaime. No tengo micrófono. Maestro, antes de irnos a la pausa vamos a hacer un par de preguntas. Ya, me parece que Jaime está... Sí, Ahora sí, ya, sí. ahora sí, perdón. Francisco, gusto saludarte nuevamente Gracias. después de una semana. Lo que te quería consultar es cómo es la experiencia de un director de poder trabajar una obra con un compositor que está vivo directamente cuando le tiene que estrenar una obra. ¿Qué experiencias has tenido? Dejo abierta porque yo creo que hay de todo, pero cuéntanos un poco de esa experiencia, digamos. Eso. Es buena la pregunta. Es que hasta dónde está digamos, el límite de la interpretación, en este caso el director, que va a firmar, y por otro lado también teniendo al compositor al lado, digamos. A eso apunto. Claro. Yo, en mi experiencia, he tenido de todo tipo que ustedes se pueden imaginar, ¿no?
Primero que fui muy afortunado en los tiempos de haber estrenado algunas cosas de Cirilo Vila, que sin duda una de las personas más talentosas que yo conocí aquí y dotadas que conocí en Chile, de generaciones, ¿eh? Muy bien. Y es bueno tener al director, al compositor, porque uno puede hacer su lectura, pero evidentemente el compositor también puede dar algunas, y es muy valioso eso, que aporte algunas ideas. Porque lo decía Stravinsky, no hay mejor intérprete de sí mismo que el compositor. Pero ¿cómo va a saber uno más que él? ¿Te das cuenta? Entonces, yo me acuerdo cuando estrenamos la Sinfónica de Chile, estrenamos el Machu Picchu de Becerra. Lo que consistía en mi trabajo era en prácticamente encontrar alguna forma en que pudiéramos hacer eso más o menos juntos, porque en realidad es un problema tremendo. Porque Gustavo Becerra había escrito, fantástico compositor, había escrito todo muy bien, bueno, pero otra cosa, bueno, ¿y cómo hago para que esto suene junto? Ah, bueno, arréglesela usted, ¿usted te das cuenta? Lo que tiene que sonar es esto. Está bien, ¿no? Entonces, yo he tenido diferentes tipos de compositores al lado, ¿no? En que, por ejemplo, hace años en Alemania, ¿no? Que también le estrenó una ópera que se llamaba algo así como Al lado del Elba, no sé cuánto era la cosa, ¿no? Y también estupendo. O sea, mira, yo pienso así, quiero que acá y que acá. Bueno, está bien, son ideas, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, ojalá tuviéramos a Beethoven para preguntarle cómo quería usted que fuera esto. Pero para eso también hay otras maneras de, digamos, averiguarlo. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. La otra pregunta, Felipe. Maestro, la pregunta de Franco Parrao. ¿Se concibe la posibilidad de que un director no sepa tocar piano, especialmente en los jóvenes estudiantes? Yo creo que yo no soy quien para decir si sí o si no, ¿no? Lo que yo sé es que he conocido a muchas personas que son muy intuitivas y que fíjate que me alegra mucho cuando esa intuición coincide con las exigencias, digamos, por decirlo de alguna forma, interpretativas. Como que no sé por qué lo hago, pero sin embargo, como lo hago, es lo correcto. Respecto del piano, yo no conozco otro método, yo no sé, a lo mejor hay, sí, y hay muchos maestros que sí lo pueden hacer, ¿no? Pero mucha gente, cuidado, mucha gente se engaña también. Yo sé que Toscanini era chelista, todos lo sabemos, pero era capaz de montar una ópera de Verdi tocando él. ¿Entiendes? Entonces, para mí, el problema está básicamente en este proceso que yo no sé otro, seguramente hay otro, pero yo no lo conozco. Ese es mi camino armónico, de descifrar, de leer llaves, de poder tocar partituras, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno. Pero el otro es un problema práctico, laboral, por llamarlo de alguna manera. Hubo un director chileno, joven, buen muchacho, estupendo, y muy buen maestro. Y una vez me escribió porque quería ver la posibilidad de dirigir una ópera. Y no aquí en Chile. Entonces yo le dije que claro, que yo pensaba que él tenía todas las cualidades, pero que lo primero que le iban a hacer era montar una compañía de canto. Una compañía de canto en la cual él tocara, pues si de eso trataba, ¿no? Y que yo encantado, con todo gusto lo ayudaba. Hasta ahí nomás llegamos. No podía tocar nada. Entonces, para entrar al mundo de la ópera, yo diría que es como indispensable. Ahora, cuando te vas a una escuela, cuando te vas a una escuela y viene el primer examen, oye, esto pasa aquí, no sé si aquí, pero la quebrada del ají, como dicen, ¿no? Pero, ¿sabes que yo tenía la seguridad que
la primera clase, perdón, la primera clase de dirección de orquesta, perdón, iba a tener iba a poder hacer al fin una sinfonía y casi pensaba con cuál batuta iba. Y llegué a la primera clase, lo primero que me hizo el señor fue sentarme en el piano y decirme toque la segunda de Brahms. En el examen de admisión, me toca sonata Bernstein de entrada, un preludio fuga. ¿Entiendes? Entonces no conozco, a lo mejor hay, sí, por favor. Y a lo mejor le resulta. Pero cuando se ve enfrentado a compañías de ópera ahí empieza el problema. Ya. Maestro, vamos, No te escucho. sí, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Correcto, me parece muy bien. ¿Mm? A todos que no se desconecten de la sesión, solamente apaguen su audio y su cámara. Y a las 19:44 regresamos. Listo, Javiera, gracias, ¿no? Gracias a todos. ¿Cómo no?
Mm. Hola, buenas. Bueno, ya estamos de regreso. Maestro, si se encuentra por ahí para poder activar su cámara. Javiera, Felipe. Sí. Bueno, les queremos agradecer a todos los que se han mantenido durante esta conversación. Tenemos un muy buen quórum. Agradecemos a todos los que están conectados también con otros cambios de horario, que nunca es fácil, así que muchas gracias. Se cierra. Acá ya estamos con Felipe y con Javiera, así que continuamos con la conversación. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Para comenzar esta segunda parte, vamos a plantear unas preguntas que quedaron pendientes de la primera parte. Comenzando con Juan Pablo Cardona. Maestro, ¿qué es lo que necesita un director para que la técnica y la pasión esté balanceada en un concierto? Teniendo en cuenta que los ensayos en muy pocas ocasiones llegan a presentarse música como tal y queriendo transmitir lo que el compositor quería expresar en un concierto. Perdón, eso. Muy buena pregunta, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué es la pasión? Maestro, pues para mí la pasión es sentir la música y pues transmitírsela al público, ¿cierto? Y como usted habló ahorita de la técnica, pues si yo fuera director no quisiera que se perdiera como tanto esa pasión que hay por la música. No te entendí muy bien la última parte, no te escuché muy bien. No quisiera que se perdiera. Maestro, pues si yo fuera director, no quisiera pues que se perdiera tanto la pasión que hay por la música en los ensayos, ¿cierto? Bien, Juan Pablo, como les decía recién a todos, es un alumno muy joven, muy joven. ¿Cómo el piano, Juan Pablo? Muy bien, maestro. Ya, bueno, me alegro, ¿no? Pasa lo siguiente, resulta que yo te encuentro razón, porque eres joven y piensas en la pasión, pero ¿quieres que te diga una cosa? Aquí me llegaron unas preguntas que son muy interesantes y yo creo que ahí te puedo contestar, respondiendo esas preguntas te puedo contestar mejor, para que de eso nunca conversamos porque eras muy niño todavía, ¿no? Y eras, ¿no? Y yo creo que ahora lo podrías entender un poco mejor cuál es mi posición, que no es te digo, no es no es la verdad absoluta, es producto de las reflexiones que he dicho, ¿no? Yo creo, eso sí, que en una primera instancia no puede ser todo pasión nomás, ¿no? Porque también en esto hay aspectos que son, y te lo voy a contar cuando venga esa pregunta, aspectos que son muy racionales y objetivos. Y eso se entiende a través de la razón, no a través de la pasión. ¿Ya? Entonces ya te voy a contestar porque estoy seguro, pero es muy interesante tu pregunta, desde luego. Felipe. Gracias, maestro. Maestro, la otra pregunta era de Iván respecto al gesto. ¿Es un recurso expresivo y estético importante en el proceso del trabajo de los ensayos? Claridad, precisión, expresividad, belleza, por ejemplo. Eso es lo que dice Iván Carrasco. Belleza. ¿Dijiste belleza? Sí, belleza. ¿Belleza de qué? Si está Iván por ahí, sí puede plantear la pregunta un poco más clara. Parece que no está. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. No, sí, a lo mejor no lo vemos, pero está. Sí, por ahí está. Ah, se refiere a la belleza del movimiento, maestro. A ver. Iván, no tomes jamás lo que voy a decir, porque como te digo, no tengo la verdad absoluta. Pero yo puedo entender la belleza del gesto en los bailarines.
Lo puedo entender en una coreografía. Lo que sí puedo entender en la dirección de orquesta es que ese gesto que te digo que me carga, ¿no? Es una manera de expresarse y una manera también de conducir. Hay una parte técnica. Cuando uno ve a los grandes, verdaderos maestros, los maestros antiguos, tuvieras, te aconsejo, ve a Knapperbusch, ve al mismo Furtwängler, en los maestros más contemporáneos que desgraciadamente van desapareciendo todos. Si usted ve a Giulini o al mismo maestro Meta, O a Kleiber. o a Kleiber, ¿no? De acuerdo, pero tú podrías decir que el maestro Meta concretamente es una belleza del gesto como Kleiber. Es que esta historia no está construida sobre la belleza del gesto. ¿De dónde sale la historia del gesto? ¿El gesto se aplica a la música o la música se aplica al gesto? ¿Cómo es la cosa? Entonces yo creo que en mi escuela, decía el maestro siempre, por sobre todo claridad. Claro. El 1 es abajo y el 2 al lado izquierdo y se acabó el cuento, no hay mucho que discutir aquí. Ahora, que hay proporciones, que hay aquí y acá, que hay un fraseo, estamos de acuerdo. Pero nunca ninguno de los maestros que tuve me dijo, oiga, hágalo así porque así es más bello. El director de orquesta, Ansermet, en sus conversaciones, dice, cuando le dio un ataque porque una señora le dijo, qué lindo el bailecito que usted hace. La quería matar. Entonces decía, esta señora no entendió nada de lo que se trataba esto. El pobre estaba dirigiendo la historia del soldado y le iban a decir qué lindo el bailecito que había hecho. ¿Te das cuenta? ¿No? Ahora, yo no sé si el gesto representa, como dice, el sonido o no. No sé. Yo, mejor dicho, tendería a pensar que no. Tendería a pensar, y eso sigue, mejor dicho, no tendería, lo aseguro. Hay una relación entre lo que usted llama gesto y sonido. Porque usted no puede dirigir en forma tan elocuente ni ampulosa ni todo una orquesta de cámara a la Sinfonía de los Mil, pues algo tendrá que cambiar, digo yo. ¿Verdad? Pero cuando ve los grandes maestros, ¿verdad? Que usted ve cómo suena, vea a Mravinsky alguna vez, véalo hacer la Sinfonía de Tchaikovsky, y usted dice, pero ¿cómo le suena así a este caballero? Sí, porque no está en el gesto la cosa, está en la cabeza. Ya, Felipe. Sí, maestro, ¿Sí? tenemos aquí una pregunta de Tania. Dice, estimado maestro. No te escucho. ¿Me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Dice Tania, estimado maestro, sé que usted estudió con el gran maestro Chelividake. Quisiera saber si nos puede comentar algo sobre el acercamiento de él y su teoría fenomenológica a la música. Oh. ¿Cómo eso influyó en usted? Opa, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, yo les voy a contar que yo tuve mucha suerte porque tuve un muy buen profesor. Tan buen profesor que me dijo, yo no soy para usted, así que váyase. Excelente. Busque otro que satisfaga sus aspiraciones. Yo tenía toda la parte técnica. Tocaba mis partituras, leía mis cosas aquí y acá. Pero ¿sabe qué? En muchos años, después de la muerte de Swarovski, en muchos años no había escuchado un concepto. Probablemente si la vida me hubiese llevado a otro lugar y hubiese llegado a Estados Unidos, hubiese estado o escuchado en alguna parte al maestro Bernstein, me habría impresionado igual. Porque yo encontré que yo no tenía conceptos. Pero por razones de la vida, fui a hacer un examen de admisión, unos cursos que hacía el maestro Chelividake, que bueno, ahí me tomó y ahí seguí entusiasmado como 5 años.
lo mejor que me pasó con él fue que todavía estoy pensando las cosas que me dijo. Que todavía hay definiciones que no puedo traducir, que trato de entenderlas, que hago un esfuerzo. Y algunos enigmas que me quedan, por supuesto. El maestro Cherividá, que, querido Tania, en el tiempo que él se desarrolló, que se formó, no existía toda una escuela filosófica alemana que la presentaba Husserl. Husserl era un filósofo que fue como la persona que desarrolló, no sé si creó o no, porque yo no soy filósofo, ¿no? Pero que creó todo esto de la fenomenología, el estudio de los fenómenos. Había antecedentes, desde luego, ¿no? Pero el maestro Chelibidache desarrolló lo que era como una fenomenología musical. Y la música, y ahí es donde quería responderle un poco a Juan Pablo, cuando me hablaba de pasión, decía él que era la ciencia que estudiaba los sonidos no interpretables. O sea, los sonidos que valen por sí mismos, por sí solos, que no necesitan ser ni explicados, ni aclarados, ni simplemente que son objetivos. Y había una demostración muy grande al respecto. Entonces, a través de esto, a mí por lo menos esa definición me marcó para el resto de la vida. ¿Y me marcó en qué? En el entendimiento de las partituras. Oye, querido, he ido tantas veces, bueno, ya no voy mucho ya, pero porque a mí lo que más me gusta de la música son, curiosamente, el Lied. Muchos piensan que lo que me gusta a mí es las grandes sinfonías, las grandes cosas. No, no, no. A mí me gusta el Lied. ¿No? Ese mundo íntimo, chico, que en 3 minutos desarrolla un mundo, ¿no? Entonces, he ido a conciertos donde no he escuchado ninguna frase musical. He ido a conciertos en muchas partes, donde pasó el primer movimiento, no supe nunca dónde estaba el punto, ¿cómo se llama? Culminante, dónde se devolvía. Y esto era por la locura que tenía en la cabeza yo, si no por otra cosa, de cómo enfocamos ese problema. Cuando el maestro Chelibidache me dijo una vez que, cuando recién estaba empezando, y hablamos de música, entonces me acuerdo que la pregunta fue para los que estábamos con él, ¿qué es lo que entendíamos por música? Uno no podía salir ahí con la cosa del colegio, que del arte, que los sonidos, que la historia, ¿no? Y me acuerdo claramente de una frase que me hace hasta el día de hoy darle vuelta. Música es la cantidad, mira tú la definición de él, no es mía, es la cantidad de fluido horizontal que la presión vertical deja pasar. No sé si aquí estamos todos locos. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que la música fluye en forma secuencial, como cuando leemos. Y al fluir así, se ve sometida a una presión vertical. ¿Qué es lo que es esa presión vertical? Es el peso de la instrumentación, de la armonía, de las tensiones que tiene. Y eso es variable. Eso es el tempo. Es variable. Entonces, lo que resulta de eso, y de este proceso que le decía yo, los ensayos de reduccionismo, es lo que el maestro definía como música. Hay cosas que son objetivas. Hay cosas que son objetivas. El hombre escucha entre los 16.000 y los 20.000 Hz. Ese es nuestro rango. Y la cosa partía desde que cuando uno dirige
no es de hacer lo bello que se oye acá, sino que lo que pasa es que uno dirige aquí adelante y nosotros tenemos que poner, decía él, cuando se para entre la orquesta, usted pone su manito aquí y se hace así porque ahí está en su centro eufónico, que todos lo tenemos. Y de ahí, desde esta parte del pecho, de ahí es donde se proyecta toda esta cosa. Entonces, cuando uno toca, yo quisiera hacerle una pequeña... Cuando toca una cosa tan simple, ¿no? Y dice... Esa frase, uno dice, bueno, ¿cómo está construida? Pero en la relación tiene un inicio, tiene un punto culminante y tiene un regreso. Regreso. Punto culminante. Si nosotros nos fijamos en los extremos de eso, tenemos quintas. ¿Por qué? Por esto. Y tenemos octava. Y ahí es donde se crea la polaridad entre quintas y octavas. Todos esos intervalos tienen una relación. Tienen una relación. Y eso, hay un autor alemán que se llama Helmholtz, y tiene una teoría fantástica, que es la teoría de las sensaciones tonales. Entonces, es la objetivización del sonido. ¿De qué quiere decir ese sonido? ¿De dónde produce tensiones ese sonido? ¿De dónde produce soluciones? ¿Dónde está la cosa expansiva? ¿Dónde está la cosa regresiva? Etcétera. Y de eso más o menos, por no citar otro autor, de eso se trataba la fenomenología. Se le olvida que no fue el único que desarrolló ese pensamiento, sino que está desarrollado en libros que la gente no sabe eso, de Ansermet. Ernest Ansermet, que muchos conocieron porque acompañaba, qué sé yo, a Diaghilev, a Stravinsky, y grabación, y estaba en la Suisse Romande. Ansermet tiene 3 libracos que yo me los he estudiado todos, queridos, y se llama Los fundamentos de la música en la conciencia humana. Por eso que cuando digo que eso no es lo que me pasa a mí, sino es lo que se proyecta en la mente de todos los que escuchamos, en la mente de todos los que vamos a un concierto, que escuchamos, etcétera, etcétera. Y la mente humana, como tal, reacciona en forma diferente a un estímulo de quinta, a un estímulo de octava, a una dominante. Ustedes conocen la anécdota seguramente, ¿no? Cuando dicen que el papá de Mozart, don Leopoldo, estaba componiendo, y de repente estaba, qué sé yo, en qué preludio, no sé qué cosa, y de repente llegó hasta ahí, y se terminó y se fue a acostar. Y como quedó aquí, dice que bajó Mozart y tocó esto. O sea, lo resolvió. Había una tensión. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso hablo de las relaciones tonales, por eso hablo que en esto la pasión está muy bien, Juan Pablo. De hecho, a mí me apasiona este tema, pero hay una objetivización también. Maestro, y una consulta más del chat. Cecilia Varela nos planteaba que cuando dispones de pocos ensayos para armar una obra con una orquesta, ¿en qué elementos te concentras más? Yo creo que uno tiene que tener, y claro, a veces no es uno el que manda, ¿no? Pero a veces uno tiene que tener siempre la posibilidad y la honestidad de decir, mire, necesitamos hacer la quinta sinfonía de Mahler en 2 ensayos,
no muchas gracias, consígase a otro. Porque eso no es posible, ¿no? Siempre hay una relación entre la dificultad, como cuando estuve en la zona de piano, ¿no? Entre la dificultad de la obra y, evidentemente, el tiempo de ensayo necesario. Ahora, si me viera en una situación forzada, ¿no? Que no quisiera nunca estar en eso, entonces, claro, hay una cosa de estructura, hay una cosa de, diría yo, de cimentar la gran forma que uno va a hacer. Porque si tienes poco, no va a estar perdiendo tiempo en que el oboe, perdona Rodrigo, no sé qué cosa, quedó bajo, quedó alto, qué sé yo, no. Se irá por otro camino. Pero yo creo que hay una relación directa en cuando uno pide, cuando uno hace algo, cuando uno acepta. Y dice, no, resulta que, mire, está muy lindo esto de la resurrección, pero con 2 ensayos sabe que no. Felipe. Maestro, no, aquí tenemos bastantes comentarios de lo interesante de lo que hablaba usted de la fenomenología, que wow, yo no había escuchado mucho de eso, así que bastante interesante como para investigar. Maestro, yo tengo una pregunta respecto a la utilización y la no utilización de batuta en ensayo. ¿Qué cree usted que a favor o en contra? Yo creo que no. Yo creo que a veces es necesario, ¿no? La verdad que no le doy mucho valor a eso, ¿eh? Pero creo que es necesario a veces, fundamentalmente en la ópera. Porque una cosa de distancia ya, digamos, ¿no? Es quizá una cosa visual. ¿Mm? He visto estupendas cosas con maestros, como citaba recién Knapperbusch, que parece que se ponía la mano en los muslos para dirigir. Estaba sentadito en ese tiempo ya. Y eran espectaculares. No tenía batutas ni nada. Y he visto otras tragedias con personas iba a decir batuteros, pero en realidad personas con batutas, y en realidad es un desastre también. ¿Cierto? Así que no creo que esté ahí. Yo creo que es bueno para la ópera, es como indispensable una cosa de distancia. ¿Mm? Muchas gracias, maestro. Estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacer. O maestro, si usted quiere desarrollar algún tema en específico. Javiera. Sí, bueno, se abordó el tema del estudio de la partitura en sí. Tal vez podría usted comentarnos también sobre la interpretación, ya que la música cuenta con, por así decirlo, un mediador entre el compositor y el público, que en este caso es el director, quien va a trabajar la obra y, por así decirlo, interpretarla. ¿Qué nos podría decir? Sí. Yo reconozco que estoy bastante influido por años de reflexiones de esta escuela, ¿no? Y la verdad es que se me va a terminar la vida y no voy a ser capaz de digerir todo. Porque a veces son conceptos de una abstracción pero tremenda y que le complican a uno, sobre todo la conceptualidad, de la cual yo soy tan admirador. Yo creo que en el caso de la interpretación, ¿no? Siempre me he preguntado cómo aprendemos nosotros. Y la mayor parte de las veces, al menos en música, o también en el colegio, ¿no? Se aprende por imitación. Entonces uno llega y le dice al profesor de piano,
No, que sube más las muñecas, el otro dice, baja las muñecas, en fin, bueno, ya. No levante el hombro, baja el hombro, tome el arco así, tómelo así. Pero a pesar de eso, yo tomo el lápiz como me enseñaron en el kindergarten. Y hace hartos años que pasó eso. ¿Ya? Pero lo que yo extraño muchas veces, que lo veo en concursos, lo veo en conciertos, ¿no? Veo unas enormes habilidades, afinado, bonito, sonido, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero veo pocas veces respeto incluso a los cánones que inspiraban en la época. Esto es lo que veo yo, a lo mejor, en mi simple opinión. ¿Cómo puede uno aprender si le dicen, oye, la heroica, el primer movimiento, vamos a hacer la heroica en 3/4 y partiste? Y nadie entiende qué diablos tiene que hacer durante todo el primer movimiento. Cuando viene Mozart, ¿no? Entonces, porque el profe le dijo que tenía que hacer así, tenía que hacer así, uno lo hace. A mí también me pasó. Pero afortunadamente después vino el periodo de la reflexión. Yo tenía una idea de Mozart, pues, más o menos como la tenemos todos. Pero cuando uno ya llega y se para frente a una orquesta y tiene que pedir algunas cosas aquí y acá, les recomendaba a mis alumnos siempre, tengan presentes siempre los conceptos sobre la base de los documentos que realmente señalan cómo tiene que ser. Por ejemplo, se lo he dicho a todos, vienen todos los adornos de Mozart, nadie sabe qué hacer. Que no, que porque el profe me dijo que tenía que ser corta, con la chacatura, con la apoyatura. Pero poco se dan el trabajo de estudiar la escuela del violín. ¿O no, Jan? ¿O no, Elian? Elian sabe también qué hacer. Y cuando uno tiene eso, entonces... Leopold Mozart. Claro, uno habla con propiedad, ¿verdad? Porque uno prácticamente le preguntó a Mozart, porque ¿cómo lo dejó escrito si esto no lo inventé yo? Entonces, al menos en mi formación fue siempre recurrir a las fuentes. A las fuentes. Swarovski tiene un libro fantástico, La defensa de la obra, donde defiende por sobre todo caso también la objetividad. ¿Ves tú? Entonces, cuando es Stravinsky, pero si hay personas que se ponen a tocar Stravinsky no han visto en su vida las memorias, no han visto en la vida, dirigen 20 veces la consagración de la primavera, la mayor parte de las veces está todo al revés y nadie sabe por qué. Pero si algunos ni han leído las 3 posibilidades que da Stravinsky de hacerlo, van más allá en cosas interpretativas y no conocen la poética musical. Entonces yo creo que esto de la interpretación, no para los directores nomás, para todos. Yo creo que va más allá de que me salió bien la sonatita en el piano y que va un poco más allá. Porque yo no puedo saber más que Mozart, ni ninguno, ¿verdad? ¿No? Pero tengo que saber por dónde puedo yo acceder a entender lo que quería. Qué lástima no llamarlo por el chat y decirle qué pasa. No. Y ahí están los textos. Y creo que toda nuestra educación, y no solamente en Chile, cuidado, nuestra educación eso lo omite. Pero si yo una vez dije en Alemania que quería estudiar Ravel y me dice, pero ¿qué es eso? Ah, que la vals, no, pero sí, el Daphne Pro sí, sabe que es un poco complicado el último movimiento que es 5/4, 3, no sé cuánto. Pero ¿quién me hablaba del sonido en Ravel? Nadie. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo creo que es la conceptualización. Tenemos que basarnos en algo. No podemos decir, oye, esto lo hago así porque me parece, porque me lo enseñaron así y así tiene que ser. Sino que la fuente originaria, ¿por qué? Y esa pregunta es muy incómoda. Pero, ¿por qué? Cuando tú tienes
no basta saber, porque muchos dicen, no, es que yo en realidad he visto algunas indicaciones, ¿no? Algunas indicaciones. Qué bueno conocer Schopenhauer cuando va a dirigir Tristán, ¿no es cierto, Jan? Pero ¿qué es lo que pasa? Que por más que entendamos ese contexto de Schopenhauer, ¿no? Vamos a llegar a esto, ¿cómo se llama? No vamos a poder reconocer cuál es el acorde de Tristan. Ese es el acorde de Tristan. ¿Ya? Entonces, podemos rodearnos de todo. Fíjate que García Márquez decía una cosa muy buena, ¿no? Decía, uno escribe con todo lo que tiene. Yo también creo que uno dirige, crea, toca, debiera hacer con todo lo que tiene. Pero algunos no tienen mucho de ese todo. Entonces andan, le toca el acorde aquí y dice, bueno, ¿qué es lo que es esto? Ah, no, es bonito, aumentado, disminuido, qué sé yo, por donde se mira. Pero eso es parte de la formación. Es parte de la formación en serio, ¿no? Y de ahí que viene toda esta cosa que, como digo, la interpretación decía Cézanne. Cézanne decía, todo arte es subjetivo. Entonces decimos, sí, si lo decía Cézanne, sí. Pero Stravinsky, por otra parte, decía que él quería hacer una música objetiva, que no expresara nada, que era música porque era nomás. Si lo dice Stravinsky, será, pues. Pero saben que tuvo un cambio grande. Y eso pasó cuando se vio muy afectado por una cosa práctica, fue una especie de tumorcito chico, así que salió una mano cuando tenía que tocar. Y se asustó tanto que le pidió a todos, a sus dioses ortodoxos, él era ortodoxo, que lo sacara de eso. Y por alguna razón desapareció el cototito este que tenía. Esa fue la causa de que para adelante se volcara la religión y que compusiera las 3 obras religiosas de él que terminaron la Sinfonía y los Salmos. O sea, donde hay una inclinación, donde hay una reverencia, un respeto, una consideración enorme hacia la divinidad. Ahora resulta que no es nada lo que suena a cualquier cosa. No, 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 no. Ahora está hecho en función de algo. Y esas son las fuentes que yo creo que hay que conocer. Hay autores que son contemporáneos, que no le damos no los leemos. Yo he tenido la suerte de tener esa inquietud por la literatura grande. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Alessandro Barico. Alejandro Barico el otro día le repasaba un texto de él y decía que cuando el director o cuando algún artista pone su sello personal sobre una obra, se terminó la obra. Está buena eso. Está buena. Es decir, pongo mi sello personal de tal manera que dice, no, es que el director aquí, acá, acá. O dejo mi sello personal a un lado, ¿y dónde se deja? Dice, no, viste, cómo está hecha esta obra. En esos son los problemas, querido, que yo me la paso, que me gustan, que me inquietan, y que trato simplemente de aprender. Porque me resisto. Me resisto a repetir como loro. Me resisto. No puede ser. Siempre hay un planteamiento. A cada cosa en música corresponde otra. Hay un equilibrio. No todo es, como se dice, tiene el mismo nivel de importancia. La orquesta, donde al final uno desarrolla sus ideas. La orquesta, me perdonan la analogía, pero imagínense una orquesta como un motor. Todas las piezas funcionan, todas. Deben funcionar para que funcione. Si me perdona la redundancia. Pero no todas tienen la misma importancia.
Y no estoy hablando de importancias humanas ni nada, sino que estoy hablando de importancias musicales en cuanto a qué es lo que es primario. Por eso decía que un ensayo es un proceso de reduccionismo, de poder decir, bueno, voy a reducir esto no para mí, sino para que sea audible. Porque para sembrarles más inquietud todavía sobre esto de la fenomenología. La fenomenología supone la intersubjetividad. Está un poco difícil eso, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que igual como unos filósofos contemporáneos ahora hablan en una analogía maravillosa de la avispa y la flor, a través de esa intersubjetividad la avispa llega a ser flor y la flor llega a ser avispa. Ese es un concepto muy contemporáneo. La intersubjetividad hace que tú entiendas a través mío lo que el compositor quería. Yo nunca me he mirado en un concierto una cosa así, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, mira que sale bonito, así, mira qué bello acá. No, nada. Es una cosa objetiva de llevar esa obra adelante, para que ojalá todos vivan el mismo proceso que vivo yo. Sí, maestro, a modo de solicitud, tal vez sería bueno, interesante que usted nos pudiese compartir en una siguiente sesión una lista con su bibliografía. Porque muchos autores interesantes que, bueno, usted ha nombrado, pero tal vez no tenemos la capacidad de retenerlos todos, y sería bueno tal vez tener compartir eso, porque como usted dice, hay que ocupar el tiempo tanto leyendo como estudiando. Sería una buena idea para compartirlo en la próxima sesión. Sí, yo lo hago con mucho gusto porque sé que es un camino que es bastante inexplorado, pero uno no puede entender el contrapunto si no ha estudiado Fuchs o qué sé yo, esos autores, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, Hola, disculpe maestro, ¿le podría hacer una pregunta? No hay problema que me meta. ¿quién Si es? usted hola, soy Sebastián, mucho Hola, gusto. Sebastián. Sí, cómo no. Le quisiera hacer una pregunta. Ya lo escuché en ese aspecto. Me gustaría saber qué usted piensa de la interconexión de las mentes cuando estás tocando en la música. Un concierto, cuando hacemos orquesta, cuando todos conectamos a hacer una obra, ¿no? Y hay el conocimiento porque cada profesional está ahí en su atril haciendo el concierto, y la conexión después, en el momento por eso de la música misma, esa conexión, porque con usted también como director, me imagino que se conecta con los diferentes intérpretes, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Con todo cariño y respeto. No, con mucho gusto, Sebastián. Yo creo que se produce evidentemente lo que tú llamas la intercomunicación. Para mí es esa intersubjetividad en la cual tú estás haciendo algo objetivo, tocando, yo estoy haciendo algo objetivo y lo intercambiamos. Lo intercambiamos con algunos parámetros interpretativos, en los cuales no hemos puesto de acuerdo la mayoría de las veces en los ensayos, ¿verdad? ¿No? Pero yo te pongo un ejemplo para ilustrarte mejor, porque el tema es tan apasionante como complicado. Hace años atrás, ¿no? Me parece haber visto aquí en la pantalla a Isabel, Isa. ¿Se fue Isa, Juan Pablo? No, maestro, Bueno, sigue aquí. ya, Isa, una estupenda violinista de la Orquesta Filarmónica de Medellín, ¿no? Estupenda. Y gran profesora también. ¿Sabe qué? Una vez tocamos la novena sinfonía de Mahler, Sebastián. Complicada cosa.
¿no? Maravilloso, maestro, Y yo maravilloso. me acuerdo que, claro, claro. Entonces yo le decía, ¿sabe qué? Allí, cuando hacemos esto, uno de los grandes desafíos es que por 1 hora y media, 20, lo que usted quiera que se demore la sinfonía, no existe ninguna cosa en el mundo que no sea la sinfonía, que no sea lo que estamos haciendo. Yo lo aprendí lentamente, un poco a palos, lo digo sinceramente, porque me costaba también mantener una concentración más allá de los 20 o 25 minutos de una sinfonía clásica. Pero lo fui aprendiendo. Le dije además, lo recuerdo, si tocamos bien y hacemos lo que yo creo que Mahler quería con esto, entonces vamos a tener mucho éxito. Sonaba un poco superficial, pero ¿dónde estaba el éxito? Era en que terminara el concierto y no hubiera ninguna manifestación de nada. Dejar al público, a la orquesta, a todos sumidos en la más grande de las depresiones, mira qué malo, y en la aceptación de la despedida del maestro. Hicimos la sinfonía, tocamos, terminó el último movimiento que prácticamente se extingue con las últimas notas de la viola, en esa cosa tan agonizante, y ese fue uno de los recuerdos más lindos que tengo del concierto. Silencio absoluto. Terminar sin que nadie levante una mano, se mueva, quedar petrificado, sin un aplauso, sin nada. ¿Qué es lo que hubo ahí? Intersubjetividad. Llegó, hicimos nuestro lo que escribió el maestro. Y lo hicimos tan nuestro que al final tuvimos precisamente esa reacción, que no fue mía nomás, fue de todos, orquesta, público, etc. Y esa es una de las experiencias maravillosas que yo he tenido. Bueno, maestro, le agradecemos todo lo No, que ha sido hoy con nosotros. Reitero esta petición sobre una guía bibliográfica, porque a veces aquí, bueno, nosotros somos de Talca, no hay librerías especializadas, es difícil conseguir bibliografías interesantes o específicas. Entonces sería de gran ayuda y yo creo que un gran aporte. Entonces, solo eso para finalizar, darle las gracias a todos por participar. Los esperamos en la próxima sesión. Y no sé si usted quiere dedicarnos unas últimas palabras para despedirnos. sí, con mucho gusto. Les agradezco a todos y todas, desde músicos, ingenieros veo aquí también, 2 ingenieros veo aquí, Juan Manuel, Jaime, ¿no? Los 2 grandes músicos, por supuesto, además. Veo una doctora aquí, doña Patricia, médico, ¿verdad? Y en fin, es lo que veo, ¿no? Y a todos agradecerles mucho. ¿Sabe qué? A mí lo que más me interesa de todo esto es sembrar la inquietud. Es eso. No es darle soluciones, porque yo no tengo la varita mágica, ni lo que yo le he dicho es la verdad absoluta. Yo como digo, a mi tierna edad, ya pienso yo que ha llegado un momento de reflexión muy grande. Y voy a ser joven mientras tenga intereses. Y eso lo tenga que pasar a ustedes, que tienen que desarrollar sus intereses, que tienen que ir más allá simplemente que esto me dijeron que era así, porque me dijeron, entonces tiene que ser. No. No. Eso a lo mejor, no sé si vale, le digo a los ingenieros aquí para ciencias exactas. Pero esta otra cosa donde cada uno se cree dueño de la verdad es como complicado, ¿no? Entonces yo con el mayor gusto les colaboro en una bibliografía que también
que también sea asequible, porque aquí hay cosas, yo no soy filósofo, ¿no? He tenido que meterme ahí porque para poder tratar de entender todo esto, ¿no? Pero ¿sabe para qué más que nada? Para ser consecuente en mi vida. Y para decir las cosas que hago, las hago con consecuencia. No las hago porque se me ocurrieron. Y cuando le digo no, porque clarinete tiene que entrar con el sonido blando que tiene este hombre maravilloso, Felipe, no es porque se me ocurrió a mí, sino porque la música lo demanda, objetivamente analizado. Yo les doy las gracias a todos ustedes, los espero, conversaremos otra vez. Sería bueno que ustedes mismos plantearan sus preguntas, ¿no es cierto? Que tuvieran una inquietud y que dejáramos la última sesión precisamente para eso, porque ustedes hablen más que yo. Me encantó verlos a todos, ¿no? Que estén todos muy bien, buenas noches, gracias, y siempre, como dicen en Colombia, a la orden, ¿no, Isabel? Saludos a todos. Chao. Chao. Muchas gracias, maestro. maestra. Muchas gracias, Javiera, Felipe. Los dejamos invitados, les mandamos un link en el chat y los dejamos invitados a ver también un experimento que hicimos en conjunto con el maestro y con los violines de la Orquesta Clásica del Maule. Acabamos de estrenar la primera entrega de los dúos de Bartók, así que dejamos y compartimos en el chat el link directo para que lo puedan revisar y también acompañarnos de estos proyectos que estamos realizando en conjunto. Bueno, muchas gracias, maestro. Nos vemos en la próxima conversación. Javiera, Felipe, muy agradecida por acompañarnos también y nos vemos pronto. Cuídense, muchas gracias. Cuídense Gracias, también. maestro, buenas Chao, noches. gusto verlo. Chao, buenas noches, gracias a ustedes. Todos. Gracias.